Hay muchas dudas sobre el Poder Judicial y mientras unos dicen que este Poder Judicial es un acierto del siguiente sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, es una manera buena de comenzar, es una manera de cepillar, es una manera de cambiarte el peinado, es una manera de cerrar ciclos para comenzar otro sexenio, pues otras personas con una manera alterada de percibir la realidad, pues dicen que vamos a hacer Venezuela, que ahora sí Morena se va a quedar todo el poder, que nos van a hacer la circuncisión obligatoria, muchísimas cosas que han caracterizado el rigor de nuestras tías panistas que se informan por WhatsApp. Y para desmentir a las tías panistas y a derechairos en general, tengo aquí el mismísimo Tony Stark de la política, el Tony Stark chairo, mismísimo Arturo Ávila, quien viene desde Aguascalientes, quien fue vocero de la doctora Claudia Sheinbaum, es un chairo hecho y derecho, es empresario, es político, candidato, sex symbol, playboy, todo en uno. Y este invitadazo de hoy nos va a explicar desde una perspectiva técnica, ¿no? Legal, pasito por pasito, como el vocero más serio, correcto y técnico de la 4T, nos va a explicar a detalle esta controversial reforma del Poder Judicial. Arturo, muy buenos días, ¿cómo estás? Poncho, muy buenos días, con el gusto de saludarte. Te faltó que me va a tocar, como diputado federal electo, aprobar esta iniciativa y, por supuesto, otras que forman parte del Plan C. Todavía ¿no? Te podemos hablar de tú, todavía te podemos molestar, te podemos hacer memes, porque después va a ser el señor diputado. Siempre me podrás hablar de tú, perfecto, mi queridísimo Poncho, ya sabes. Yo mucho cariño. Fíjate que me parece muy importante empezar con el debate de que yo ayer escribía una columna en un periódico nacional y yo ponía, ya relájense con la reforma judicial, ¿no? De pronto vemos en algunas narrativas mediáticas que ya sabemos a qué responden y a qué intereses responden, ¿no? Estas ideas de que cómo es posible que se va a reformar el Poder Judicial, cómo es posible que el presidente quiere hacer que los magistrados, los ministros y los jueces se elijan popularmente, cómo es posible que le van a quitar autonomía a uno de los poderes de la Unión, ¿no? Y la realidad es que más allá de una reforma que le quite poder al Poder Judicial, lo que pretende la reforma al Poder Judicial es fortalecerlo. Lo que pretende la reforma al Poder Judicial es tener una legislación que verdaderamente sea justa. Lo que pretende esta reforma es que tengamos una legislación que incluso sea un referente a nivel internacional. Y por eso, en la reunión que tuvimos con la doctora Claudia Sheinbaum, nos pide algunas misiones a los legisladores electos. Nos dice, bueno, primero, regresen al territorio y mediante asambleas informativas, que es algo que hacemos en Morena, es parte del movimiento, con sus votantes expliquen de qué trata, para que la gente no se confunda. Segundo, vayan también a socializar a los medios de comunicación con mucha claridad de qué trata la reforma al Poder Judicial. Yo creo que la primera la logramos en la campaña. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que a donde íbamos, cuando acompañábamos a la doctora Claudia Sheinbaum, ella le preguntaba a la gente, oigan, ¿y ustedes quieren que haya una reforma al Poder Judicial? Y la gente masivamente respondía sí, ¿no? Y oye, pero dicen luego en redes sociales, o dice mi querido tío Lasraki, que la gente no sabe ni qué es el Poder Judicial y que levantan la mano pues porque son chairos y lo que diga Morena, son así como robots y levante la mano, chairos, sí, viva la 4T. La gente está informada, la gente sabe qué es la reforma judicial. Está muy informada, fíjate. Yo me quedo con el dicho del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tonto el que piensa que el pueblo es tonto, ¿no? A nosotros, que fuimos candidatos, nos toca ir a recorrer todos los territorios y la gente está más politizada que nunca. Yo te diría que está más informada incluso que estos derechairos que se sienten dueños de la información. Yo siempre he dicho que estos derechairos, me los imagino perfectamente bien en algún club campestre o en algún club deportivo, en el vapor, ya sabes, con la toallita, espero, ¿no? Yo no me los quiero imaginar tan explícitamente, con la toallita, sí. Arreglando el mundo. Pero además, hablan con una suerte de que el mundo es ese círculo en el que ellos viven. Y por eso la elección de 2024 les dio una elección histórica. Primero les enseñó
que México es mucho más grande que lo que ellos piensan, Que su sauna. que ese pequeño sauna y que ese pequeño círculo, ¿no? Segundo, les enseñó también que la gente está politizada y que sabe qué quiere y qué tipo de gobierno quiere. ¿Pero tú crees que les haya enseñado eso, Arturo, o crees que confirmó su teoría de que toda la gente es tonta menos ellos? Porque somos, a veces peco de ingenuo y digo, bueno, ya, después de estos 35 millones de bofetadones, seguramente ya entendieron que la gente está politizada y ellos no tienen la razón. Pero puede que digan ellos, ay, güey, o sea, ¿ves? Lo que tengo diciéndote desde hace meses, todos son tontos menos nosotros. ¿Habrán aprendido o habrán confirmado su prejuicio? Yo creo que una parte sí. Mi impresión cuando voy viendo los medios de comunicación, cuando voy viendo incluso algunos de los referentes que participaron en la campaña, es que si no lo entendieron, por lo menos simulan que entendieron, ¿no? He visto por ahí algunas personas que ya salen a reconocer que algo hicieron mal. Yo les tengo mucha desconfianza porque son bastante camaleónicos, Sí. ¿no? En mi opinión, hay otros que abiertamente siguen en esta negación y seguramente seguirán en esta negación y morirán en esta negación y no entenderán que el pueblo de México ya cambió. Mi opinión es que es muy claro el mandato que nos han dado. Es muy claro que lo que ofrecimos durante la campaña fue una serie de iniciativas constitucionales para modificar la Constitución. Esto se prometió. En las Claro, campañas, al igual que AMLO que dijo, a ver, cuando yo gane, avión presidencial para afuera, Los Pinos, esto, Guardia Nacional, becas, bla, 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 bla. Gana, empieza la agenda que prometió, que los únicos que no se enteraron fueron los derechairos. Está improvisando, que quiere. Güey, a ver, los que somos pejólogos, ¿no? Los que le seguimos el paso a todo lo que dice y hace. Dijimos, es que esto sí lo prometió. Puedes estar de acuerdo o no, pero sí lo prometió. Y Claudia, en parte de la campaña, reforma al Poder Judicial. Claro. La gente dijo, sí, órale, va, puedes estar de acuerdo o no. Claro. Sale, lo aplica. Ya ven cómo todavía ni llega y quiere traicionar y llevarse el poder, güey. Es que es lo que prometió, ¿no? O sea, la gente votó por eso. La gente votó por eso, pero además no es una reforma que no tenga sentido. Fíjate, yo quiero retomar, Poncho, algunas palabras que decía el ministro Arturo Saldívar hace unos días, justamente en este encuentro que tuvimos con la doctora Claudia Sheinbaum. Decía, cuando yo llegué al Poder Judicial, a la presidencia del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, para ser muy preciso, me encontré con muchísimo nepotismo. Es decir, había espacios de magistrados, de salas de circuito, en donde estaban todas las familias completas. Y además, no era mal visto. Es decir, tener a la tía, a la prima, al sobrino, no era mal visto. Qué bonita unión familiar. Eso habla de valores, que era están muy algo unidos. Normal. La segunda cosa que a mí me preocupó mucho fue cuando el ministro mencionó que cuando llega también como presidente de la Suprema Corte de Justicia se encuentra con casos de abuso sexual, con casos de acoso sexual. Incluso refirió un caso en donde un magistrado había en 2 o 3 ocasiones a distintas mujeres y nada le había pasado. O sea, imagínate a qué extremo, ¿no? También refiere que había intereses de poder, es decir, abogados de estos que se creen súper renombrados, tipo Gil Schwartz y estos que tienen un gran éxito en sus sentencias, que estaban coludidos con el Poder Judicial. Es decir, había una colusión directa con el Poder Judicial y por eso la eficiencia que tenían estos despachos carísimos y de renombre, ¿no? Sí. Pues de pronto correspondía a una realidad que no era la jurídica, claramente, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ministro Saldívar? Empieza a hacer cambios, ¿no? Otra cosa que mencionaba él, la escuela que da la entrada para que tú puedas tener una carrera judicial o una carrera de juez o una carrera de magistrado o llegar a ser ministro, pues no cumplía ni siquiera con las normas de los concursos de oposición. Es decir, se favorecía también a ciertas personas. Llega Arturo, hace ciertas reformas, empieza a ver resultados, llega Norma Piña y vuelve el retroceso. Vuelven jueces que habían salido, vuelven las familias a ocupar las salas de los magistrados y vuelve toda esta opacidad al sistema judicial. Pero hay una persona que es la mera mera de, ¿cómo se llama este organismo? Del Consejo de la Judicatura. Es una persona que se encarga de controlar a Norma Piña, de poner disciplina. ¿Saben cómo se llama? Norma Piña. Norma claro. Piña, exactamente. Es como, voy a hablar con el gerente. Ay, caray, soy yo soy el gerente, me voy a autorregañar. Eso es horrible. Y también recordamos un caso que fue triste y que
nos hizo volver a abrir los ojos. Este juez que dijo que no iban a castigar a un porque la niña no supo dar la fecha y la hora y el lugar. Hace 3-4 meses de eso, que todo el mundo se indignó, que porque lo que dijo la niña no correspondía con el día y con la hora o algo así, y por eso no me acuerdo que se canceló la prisión preventiva, o sea, no lo liberaron, pero el tipo ya andaba en la calle. O sea, que digas, un juez dijo, no lo podemos encerrar porque la niña no supo dar la hora de la... Por Dios, diría que es un meme, pero no, porque sería de mal gusto. La situación jurídica es un meme. Ujú. Y que todavía lo hace menos gracioso que haya gente que diga, no te atrevas a cambiar eso porque entonces eres un autoritario. Vamos a rebobinar un poquito. Para las personas que ahorita nos están viendo, y con peras y manzanas y con frijol con gorgojo, nada más como para hacer una cuestión de primaria, ¿no? Tenemos los 3 poderes: el poder ejecutivo, Ujú. del presidente o presidenta; el legislativo, ¿no? De los, valga la redundancia, legisladores, las cámaras, Ujú. diputados, senadores, y el poder judicial, que son los jueces, son los ministros, son los que dan las sentencias, son todos estos que ejecutan la justicia, ¿no? Los que deciden qué es justo y qué no, y cómo te castigan. Vamos a lo básico. ¿Cómo es que hoy los ministros y jueces están ahí hoy? Tocaron la puerta, son los más capaces, hicieron un concurso, modelaron, se treparon como un reto de Ninja Warrior. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué ellos llegaron hoy? ¿Son los más capaces? ¿Llegaron ahí por exámenes de honestidad? ¿Por qué están ahí? ¿Y qué pretende cambiar esta reforma? ¿Dónde está la oportunidad? ¿No hay un riesgo de que quieren quitar a todos y ahora los jueces van a ser los que más digan que AMLO es el mejor y que viva la 4T? ¿Así va a ser el nuevo criterio o qué, Arturo? No, Explícanos eso. no, a ver, justamente yo creo que es una de las partes elementales y más sustanciales de esta reforma judicial. Perdón, primero, ¿cómo llegaron esos jueces ahí? Bueno, a ver, llegan porque los proponen en varios casos, por ejemplo, en el caso de los ministros, pues son propuestas del Ejecutivo incluso, que pasan por el Senado, y si no pasan por el Senado, pues pasan directamente por el Ejecutivo. Fíjate, ayer decía Fernández Noroña, si verdaderamente no fuéramos nosotros demócratas, pues con la mayoría calificada que tenemos, pues tan sencillo que elegimos a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Como hizo Ernesto Zedillo, Exacto. que sacó a todos. Se pilló a todos y puso a los que quiso a sus modo. amigos. Y nosotros estamos proponiendo totalmente lo contrario. Lo que estamos diciendo es que se someta a la elección del pueblo, pero ojo, bien importante, con un mecanismo que nos deje a las mejores personas, porque hoy no tenemos a las mejores personas. Hoy, como ya lo mencioné, tenemos nepotismo, tenemos gente que llega porque tiene amigos, tenemos que ni siquiera presenta exámenes de oposición, tenemos amigos de los amigos. Hay una enorme corrupción. ¿Qué es un examen de oposición? Pues un examen que presentas y que dice qué capacidades tienes para poder ser juez o no ser juez, ¿no? Y en ese sentido, pues hoy tenemos una gran cantidad de jueces que pues incluso dicen por ahí que hasta les pasan lo que tienen que poner en el examen de oposición. Qué irónico, ¿no? Que ¿por qué eres impartidor de justicia? Pues porque hice trampa de un examen. Imagínate, ¿no? Imagínate a qué grado, ¿no? Fíjate, ayer la DEA decía, o antier decía la DEA, ¿no? Es que hay el riesgo de que entren perfiles improvisados, impulsados por narcotráfico. Y el presidente Andrés Manuel ayer fue muy claro. Primero, no se metan en lo que no les importa. ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué? Pero segundo, perdón, pero como estamos hoy, es justamente como podríamos pensar que ha habido una influencia importante de intereses económicos, porque interés económico también puede ser igual al narcotráfico. A ver, te voy a dar un ejemplo muy reciente. Hace poco, después de una enorme investigación de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina, de la Guardia Nacional, detienen al hermano del Mencho. ¿Cuánto trabajo y esfuerzo costó detener a un objetivo criminal tan importante? ¿Cuánto tiempo tardó en salir? ¿2 días? ¿3 días?
¿Por qué? Porque un juez le otorgó la libertad. ¿Bajo qué criterio? Bueno, declaran culpable a Genaro García Luna y en menos de 5 horas le descongelan las cuentas a la esposa de Genaro García Luna. Ahí está el otro caso. Alguien va a decir que es una coincidencia del destino, alguien va a decir que nuestro querido Poder Judicial es libre de pecado. Qué coincidencias, ¿no? Sí, y entonces, ¿qué pretende esta reforma? Pues pretende darle una estructura distinta. Primero, que tengas legitimidad popular. Creo que eso vale mucho. Pretende también quitar muchos vicios que hay. Y entonces déjame explicarte algunos datos, fíjate. Perdón, Arturo, nada más para el tema de por qué está hoy la Corte ahí. Los ministros y los jueces y todo. Vamos a hablar de los ministros, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia, controversiales y todo. Que tenemos ahí a alguien que anda, Norma Piña, amenazando por WhatsApp a los de Morena, diciendo que jajajaja en la madrugada, no sé qué más. Surreal, el momento pensamos que era falso, pero es... Qué raro que sí sea... Al expresidente del Tribunal Electoral, reuniéndose escondidas con Alito Moreno. Exactamente. No, o a Norma Piña reuniéndose con Alito Moreno. Por eso, Norma Piña es increíble. Y días antes de la elección y diciendo ni se les ocurra pensar mal. Tenemos ahí a una persona también que tiene en su cajón bien empolvados todos los temas de los impuestos que no ha pagado Salinas Pliego. Ahí está en su cajoncito, dice, no me interesa. ¿De qué? ¿De impuestos Salinas Pliego? ¿Quién es ese? ¿No? Ahí están varios personajes. Vamos a decir que diferentes agendas, ideologías, siendo ingenuos, ideologías, ¿no? ¿Por qué están ahí hoy? Llegaron desde otros sexenios. Sabemos que tienen mucho tiempo ahí, unos son nuevos, otros no. Llegaron porque, y repito, hicieron exámenes, los eligió un Calderón, los eligió un Peña, los eligió un Fox, los eligió quién, porque luego hay gente que dice, es que López y es que Claudia quieren una corte en la que ellos elijan a los ministros. Es que eso es lo que ya pasa. Claro, de hecho es lo que pasa. De hecho, los presidentes acaban logrando que los ministros que ellos eligen sean parte de la Suprema Corte de Justicia. Ahí hay muchos casos documentados de personas que han participado en el Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia que han sido propuestas de los presidentes y acaban siendo ministros de la Suprema Corte de Justicia sin ni siquiera cumplir con el perfil jurídico. Fíjate qué tema, ¿no? Hemos tenido casos de ex procuradores de justicia, ¿no? Que formaron parte de un gabinete específico y que al parecer el premio de consolación fue ir a la Suprema Corte de Justicia. Como si fuera cualquier puesto. ¿No? Hemos visto también casos de funcionarios de Hacienda, ¿no? Funcionarios de Hacienda del sexenio de Enrique Peña Nieto, que cuando acabó el sexenio de Enrique Peña Nieto acabaron siendo y son hoy parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Otro de los datos importantes que se eternizan ahí porque la duración que tienen es de 15 años. Y la reforma plantea un cambio sustancial en eso. Plantea que se vaya a 12 años, pero plantea que en el caso de los magistrados no tengan un periodo de reelección. Sí para los jueces, porque se entiende que los jueces, una parte de ellos, no todos, hacen una vida de carrera en el Poder Judicial. Entonces ellos, si la gente elige seguir teniéndolos ahí, ¿no? Que además va a ser una decisión local. Es decir, cuando se convoque a elecciones, el Instituto Nacional Electoral en las boletas lo que va a tener es tu diputado federal, tu diputado local, tu gobernador si es el caso, ¿no? Y ahí abajo también van a venir las propuestas de tus jueces y de tus magistrados en su caso. ¿No te y gustó de tus ministros en su caso? Vas para afuera. Claro, oye, o hizo algo, cometió una injusticia, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver pública también la vida de los jueces, porque a veces es tan privada que cuando escuchamos que un juez liberó a un delincuente no sabemos ni quién fue, y entonces van a ser públicas. 2, no significa, y esto me parece muy importante decirlo, Poncho, que cualquier persona, ¿no? Podría ser juez. Tiene que cumplir, por supuesto, con las aptitudes y con las capacidades para ser un juzgador, con los requisitos previos para poder tomar esa decisión y para poder ser un juzgador. Y una vez ahí, una vez que se define esa parte, se logra entonces votar. Pero además, mira, el esquema me parece muy interesante. Fíjate, algunos datos. Se va a reducir el número de ministras y ministros de 11 a 9, tenías razón, perdón. El periodo de su encargo va a bajar de 15 años a 12 años. Es decir,
quitamos dos que no hacían ningún sentido y que viene de la época de Zedillo, de esta reforma que hicieron ellos, que por cierto la hicieron al vapor y con mucha rapidez, ¿no? La otra que me parece muy importante es, hay dos salas en donde sesionan hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y estas sesiones son privadas. Y las dos salas. Y se dice que en estas sesiones suceden cosas que a veces deberían ser públicas. No pensemos mal, hablamos temas de legislativos, ¿no? Así bueno, es. Políticos, amigos, ¿no? Hay cosas que no se pueden ver, cada quien sus gustos. Pues fíjate, la reforma está proponiendo que solo se pueda sesionar en el Pleno y que todas las sesiones sean públicas. Sí. Fíjate qué avance tan importante. Nada en lo obscurito, todo público para los ministros, lo cual me parece también muy relevante. ¿Qué otra cosa me parece bien importante? Se elimina la pensión vitalicia, este tema de retiro que tenían los ministros, que se llevaban miles y miles de pesos durante toda su vida. Y me parece que es algo que en un gobierno de austeridad republicana, en donde el propio presidente de la República pone el ejemplo de cuánto es lo máximo que debe ganar un funcionario, hace absoluto sentido, ¿no? Y aquí está también otra de las cosas importantes, es que las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia no rebasen el tope constitucional, es decir, no pueden ganar más de lo que gana el presidente de la República, ¿no? Y esto me parece un avance significativo. ¿Por qué? Porque en un país en donde los neoliberales nos dejaron tanta pobreza, no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. ¿Qué pasaría en el tema? Bueno, no sé cuál tocar primero. Bueno, vamos primero al tema de las pensiones y de cuánto se puede ganar. El ejercicio de ser juez, ¿no? De ser un ministro, puedes llevar, pues sí, castigar a alguien, aprobar el tema del litio, por ejemplo, ¿no? Que les fue tan mal porque ahí se vio muchos intereses económicos, pero también te puedes meter en muchos problemas. Puedes darle sentencias a un capo de capos, y mucha gente dice, es que tienen que ganar muchísimo dinero porque su trabajo es mucho riesgo y tienen que estar cuidados, y cuando salgan pues deben tener muchísimo dinero para cuidarse. ¿Hay algo que contemple eso? O sea, porque al final es un ejercicio... digo como, a ver, entiendo este equilibrio entre, a ver, una cosa es que tu trabajo sea muy importante como el de todos, pero a ver, un policía allá afuera, él también corre un riesgo enorme y es el que gana 8,000 pesos al mes, 12,000 pesos al mes, no es nada. Pero también esto no podría ser usado como una carta de los jueces, de los ministros, a decir, no, pues mejor ya no trabajo en esto porque no tengo dinero para cuidarme. ¿Cómo podríamos contrarrestar eso? ¿Qué le diríamos a estas personas? Fíjate que estás entrando uno de los temas sustanciales de la reforma, ¿no? Uno es la elección, ¿no? Que ya vimos que sin duda va a ser positiva, sin duda le da legitimidad a la gente, además pone un referente a nivel mundial, elegir, ¿no? Ahorita te voy a explicar cómo se van a elegir, cuál es la metodología de la elección. Es lo que te voy a decir porque, ¿no? Es muy complejo, sí. Así es. Y está sencilla, nada más hay que explicarla para que la gente la tenga muy clara, ¿no? Pero algo que me parece relevantísimo de esta reforma es que el Consejo de la Judicatura, este órgano que en teoría tiene que revisar que los jueces, los magistrados y los ministros hagan bien su chamba, ¿no? Hoy lo preside Norma Piña. Y como tú decías, es juez y parte. ¿Qué está proponiendo la reforma? Pues está proponiendo un tribunal de justicia disciplinaria, judicial, que pueda por primera vez llevar a juicio a los juzgadores que hagan mal su trabajo. Y eso me parece importantísimo. Fíjate, va a poder recibir denuncias de cualquier persona o autoridad. Va a poder investigar a ministros, a magistrados, a jueces, no solamente hecho. Todo el ámbito de lo que va a poder investigar es conflictos de interés público, va a poder investigar si existen hechos de corrupción, tráficos de influencia, nepotismo también, complicidad, encubrimiento de presuntos delincuentes o resoluciones que no se estén de acuerdo a principios de igualdad. O también que haya imparcialidad, que no haya profesionalismo, que no tenga independencia o que no tengan excelencia. Esto me parece, de veras, de los cambios más importantes. Si tu juez está favoreciendo a tu... Ahora vas a poder denunciar a ese juez. Sí, con este tribunal. Pero además el tribunal va a ser autónomo, no va a depender de absolutamente ningún poder. Va a tener
magistrados que también van a ser elegidos por el pueblo con estas capacidades. Y lo más importante es que va a tener facultades que le permitan llegar al fondo. Es decir, ¿qué puede lograr? Sanciones, amonestaciones, multas, suspensiones e incluso sustituciones. Y más allá de eso, puede incluso llevar a un ministerio público para que si existe un elemento penal, se lleve a cabo un juicio político y se pueda detener a estas personas. Es decir, por primera vez viene un contrapeso que diga, oye, espérame, no puedes hacer lo que te dé la gana, Sí. ¿no? Yo, como empresario, por ejemplo, Poncho, y me voy a poner al nivel del empresario, ¿no? De pronto vives muchas injusticias en el sistema judicial. Es un lugar en donde, dependiendo de qué también esté relacionado el magistrado de circuito o el juzgador, te va en el juicio. Muchas veces puedes tener al mejor litigante y acabas perdiendo un juicio con absoluta ilegalidad. Que tú lo ves y dices, a ver, ¿pero cómo? Pero si esto estaba ganado, aquí está el contrato, aquí está esto, aquí está el otro, y lo pierdes, ¿no? Y una vez que llegaste a la sentencia definitiva, ya no hay mucho que hacer, se amoló. Esto te va a permitir decir, a ver, hay un órgano independiente. Te voy a acusar con este órgano. Hay un órgano independiente, ¿no? Que no tiene un interés jurídico en el tema, que va a poder revisar el asunto y llevar a cabo destituciones. ¿Esto qué va a hacer? Eficientar. Sí. Va a volver a la gente mucho más centrada en llevar a cabo su trabajo de una forma correcta, ¿no? Y otra cosa que propone la reforma que tiene que ver con esta sustitución del Consejo de la Judicatura es un órgano de administración judicial. 5 personas designadas por un periodo de 6 años en donde van a intervenir todos los poderes de la Unión. Fíjate, el Poder Ejecutivo va a nombrar a una de estas personas, el Senado va a nombrar a otra de estas personas y la Suprema Corte de Justicia podrá nombrar a 3 de estas personas. ¿Qué van a ver? Funciones administrativas, es decir, los recursos de la Suprema Corte de Justicia, la carrera judicial, que era lo que exactamente tú me decías. Oye, ¿cómo llegan? ¿Cuál es la carrera que tienen? ¿Cuál es el mérito? ¿Cómo es que hay un juez o hay un magistrado o hay un ministro? ¿Cómo llegan? ¿No? Temas de control interno y, por supuesto, el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es uno de los cambios más importantes e incluso me parece un referente de justicia y de sistema legal para el mundo. Ahora el tema del voto popular. Yo entiendo la mala fe, la malicia con la que luego hacen análisis muchos de estos intelectuales y dicen, con esta reforma, con el voto popular, van a poder votar por Peso Pluma y va a quedar Peso Pluma como juez y va a quedar, no sé, Bellacat, ¿no? Y si la gente vota, pues va a quedar Luisito Comunica, ahí va a estar, ¿no? Porque van a hacer ahí, van a votar con likes, tonterías así. Tú dices, esta reforma pretende buscar un perfil mediante un proceso. Obviamente no van a hacer una asamblea. A ver, levante la mano quien quiere ser ministro. No, va a ser, voy a llegar, hago un examen, esta es mi trayectoria, me van a elegir, van a certificar, van a validar mi perfil. ¿Quiénes? Las cámaras. Fíjate, Poncho, Sí. lo complejo que va a ser poder ser magistrado, ministro o juez. Y en la complejidad me parece que viene el nivel de exigencia, ¿no? Los ministros, los magistrados del Tribunal de Disciplina, que es del que ya hablamos, ¿no? Se van a elegir a nivel nacional con elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias. Y esto me parece también importante decirlo. Fíjate, el Poder Ejecutivo, es decir, el poder en donde tenemos a nuestra próxima presidenta. A ella le corresponde proponer hasta 10 candidaturas. Hasta 10 candidaturas. El Poder Legislativo, ¿no? Le va a poder proponer hasta 5 candidaturas por cada una de las cámaras. 5 en la Cámara de Diputados y 5 en la Cámara de Senadores. Y el Poder Judicial va a poder proponer también hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte, que ya hablamos que tiene que ser abierto, Sí. transparente, en audiencia pública, pero además con el voto de 6 ministros. Es decir, tiene que haber mayoría. Entonces, primero, ¿qué estamos viendo?
hay una labor de consensos. Es decir, hay una labor de equilibrios de poder. Las propuestas vienen del Poder Ejecutivo, vienen del Poder Legislativo, después de ser consensadas, y vienen también del Poder Judicial. ¿Por qué no? Pero no solamente eso. Después de eso, estas propuestas se van a la elección popular. Hay que agregar también que hay 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito. Y estos se van a elegir en cada localidad, de acuerdo a las reglas locales que ponga cada localidad. ¿Por qué? Porque hay una soberanía de los estados. Y la gente conoce a las personas, claro, son situaciones diferentes. Claro, pero son 1,633. Pero no puede ser, un influencer que dice, quiero ser ministro, voten por mí y ya. No, fíjate, el Senado de la República va a verificar que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley. Habrá requisitos de ley. Y por supuesto también que tengan cumplimiento a las reglas del Instituto Nacional de Elección y Consultas, que va a ayudar a organizar esta elección. El futuro INE. Claro, el futuro INE. ¿Qué sigue también? Las campañas van a durar un periodo de 60 días. No hay etapa de precampañas. Ojo con esto. Prohibido el financiamiento público o privado. No hay financiamiento. Claro. ¿No? ¿Qué se les va a dar a estos candidatos? Tiempos de radio y televisión para poder difundir las propuestas y para poder participar en debates. Es decir, a partir de los tiempos de televisión tú podrás tomar una decisión en un sentido u otro. Los partidos políticos tienen prohibido hacer cualquier proselitismo a favor de un candidato o del otro. Y por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial va a resolver impugnaciones y también va a declarar los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes. Es decir, en ese caso tendrá que ser nuevamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, es un mecanismo auténticamente democrático y transparente. Auténticamente transparente, que en su forma requiere consensos, o sea, hay consensos, pero que al final lo deja en una boleta para que el ciudadano sea el que tome la decisión. ¿Te das cuenta de qué avance democrático estamos dando, Poncho? Es un volantazo, es algo completamente diferente. Ahora, yo, en mi limitada visión, hay cosas que yo digo es una gran ventaja, pero también me suena a veces como un arma de doble filo. Sin embargo, creo que por ejemplo, yo imagino que si los jueces son elegidos por voto popular, existe el riesgo de que en una resolución impopular pueda hacer que titubee quizá un juez, ¿no? Que diga, es que no manches, esta persona que es tan querida en la comunidad, pues resulta que sí es culpable de tal cosa, pues la puedo pensar más veces porque la gente se me va a ir encima. Son cositas que en el camino tenemos que ver cómo se pule, qué mecanismos pueden protegerlo, hacer una campaña. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué sigue? ¿Qué tribunal nuevo tienes en la ley para evitar este tipo de cuestiones? Exactamente. El Tribunal de Justicia Disciplinario, que antes no lo tenías. Antes te quedabas con tu sentencia y se acabó. Ahora puedes decir, oye, me parece que aquí se cometió algo que no es regular o que es ilícito. ¿A dónde voy? A un tribunal que es absolutamente independiente, que va a revisar completamente la actuación del juez, del magistrado o del ministro incluso. Sí. Entonces me parece que tienes ya una herramienta nueva que no teníamos en este momento, ¿no? Sí, hay muchas cosas, a eso me refiero, es un riesgo que ahorita uno piensa, oye, ¿cómo vamos a proteger para que no pase eso? O lo que comentábamos ahorita, el tema de, oye, voy a hacer una sentencia contra un capo, pero estoy ganando tanta cantidad, pero no tengo seguridad. Oye, tienes razón, vamos a... O sea, no es que tenemos el dinero así como un salario, como un sueldo, pero parte de tus prestaciones es temas de seguridad, o sea, yo sí creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar aquí. Y mucha gente dice, por ejemplo, lo usan como un ataque muy, muy bajo. Tonterías, ¿no? Como que ahora la gente va a poder elegir a tal influencer para que sea ministro. Por lo tanto, detengamos toda la reforma. Y dices, oye, es que aquí hay cosas que urgen. El tema de que un juez y un ministro tenga encima a otro juez y ministro, o sea, ni siquiera encima, lo dije mal. El árbitro va a tener a alguien que lo vigile, ¿no? Y esa persona que lo vigila también va a ser vigilada por el mismo árbitro. Es decir, yo ya puedo acusar a un maestro con otro maestro. Yo ya puedo acusar al director de mi secundaria con el director de mi preparatoria. Ya no tiene el poder absoluto. Eso es algo que puede
podemos ahorita decir, mira, está el riesgo de esto y aquello. Sin embargo, me parece que como hoy está manejándose el Poder Judicial, esto tiene muchas más ventanas, muchas más cosas que le puedes pulir, que dices, mira, esto no me gusta. Si lo arreglásemos, no se compara para nada en toda la oscuridad que hay hoy en el Poder Judicial, en estas babosadas de que declaran culpable a García Luna y en menos de 12 horas le descongelan las cuentas. El Poder Judicial le descongela las cuentas a alguien que en Estados Unidos dicen, sí, lo vamos a castigar porque estuvo coludido con el narcotráfico, el brazo derecho del presidente. Y sin ningún tipo de pudor le descongelan las cuentas aquí en México. Y luego dicen, ay, no nos toca en el Poder Judicial, no hacemos nada, somos santos. Están evidenciando el caso de un empresario que no ha pagado miles de millones de pesos en impuestos. Y cuando se empieza a hacer una investigación, le dan carpetazo, guardan el cajón y luego dices que, y no quieres que la gente desconfíe del Poder Judicial. Me parece que haciendo esto los vamos a encuerar y van a decir, ya no voy a poder hacer esas puercadas porque ya tengo gente viéndome, nada que en lo oscurito. Tengo a lo que vaya a representar al Consejo de la Judicatura, tengo a la gente que si lo hago mal me corren, es una especie de revocación, tengo a la gente que si lo hago bien voy a seguir. Me parece que esto, a pesar de las cosas que hoy no estemos tan de acuerdo y que se pueden pulir, tiene mucho más sentido que esto dé mejores resultados porque la van a pensar dos veces los que allá arriba en el Poder Judicial, que tiene muchísimo peso, a veces hasta más que el presidente porque le detienen iniciativas al presidente y a las cámaras, que alguien con tanto poder diga, ya no voy a poder operar en lo oscurito. Eso me parece que vale la pena completamente. Sin duda, a ver. Vale la pena el riesgo. A ver, Poncho, lo acabas de decir. Imagínate, el caso de Salinas Pliego, ¿no? ¿Cuántos miles de millones de pesos están en juego? ¿Cómo no suponer, ¿no? que ese recurso puede de pronto, una mínima parte de ese recurso, ser una tentación para el juzgador? Si el juzgador toma una decisión equivocada que no va conforme a derecho, ¿quién lo va a hacer responsable? ¿No? Y tienes dos nuevos órganos aquí. No es un consejo de la judicatura con un conflicto de interés como lo tenía Norma Piña. Es un tribunal autónomo que no depende de nadie, que fue electo además por el voto popular y que va a decidir, ¿sabes qué? Esto no fue correcto. Pero no solamente eso, lo que tú decías, tienes ahora el voto popular. Y fíjate, los periodos de duración. Va a bajar, en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a 12 años sin reelección. Se acabó. O sea, no es una beca, ¿no? Segundo tema. Los magistrados del Tribunal de Disciplina, que ya platicamos de qué trata este tribunal que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal. ¿Cómo ¿no? se llama este órgano? ¿Cómo se llamaría? Tribunal de Disciplina Judicial. Tribunal de Disciplina Judicial. Okay. Estos magistrados y también los magistrados de las salas superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial y también los magistrados de las salas regionales únicamente podrán estar en el cargo 6 años, y esto me parece fundamental, sin reelección. Sin reelección. Y esto, ¿qué es una sala, digamos, superior? Es una suerte de mini Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y entonces es muy importante que no se generen vicios que dan la temporalidad, ¿no? La máxima del sufragio efectivo no reelección, que incluso la propia doctora Claudia Sheinbaum ya está impulsando en los demás poderes. Para que no haya reelección en los demás poderes. Claro. Y perdón ese paréntesis, qué irónico que al que dijeron que se iba a reelegir, que era un violador de la democracia y que él dijo que no me voy a reelegir, hombre, ya le dije que no. No, si quiere, vas a ver. Es el que él y Claudia están impulsando no reelección en ninguna de las cámaras, bueno, en el Poder Legislativo Judicial, después de que PRI y PAN hace un sexenio sí votaron a favor de que se pudieran reelegir. Claro. Es nueva esta ley. Es nueva, claro. Y entonces qué irónico que el que dicen que es un dictador que se quiere perpetuar, que es un enfermo de poder, él es el que les va a quitar la reelección a los que lo denunciaron de que se quería reelegir. Qué poéticamente irónico. Y la gente lo sabe. Por eso los resultados de las pasadas elecciones. Y luego sí tenemos en el caso de los magistrados de circuito, ¿no? Y de los 756 jueces o juzgados de distrito, 9 años de periodo con la posibilidad de reelección. ¿Por qué? Porque efectivamente sí pretendes crear una burocracia jurídica profesional
que permita ser gente que sepa juzgar, pero que esté en el escrutinio del pueblo. Es decir, te di la posibilidad, hiciste bien tu trabajo, te quieres reelegir como juez de circuito, va, está bien. A nivel local. ¿No? ¿Por qué? Porque hiciste una carrera judicial a nivel local. Y eso me parece importante también. Entonces, esta idea de que no van a meter al influencer o Peso Pluma va a ser ministro de la Suprema. Poncho Gutiérrez ahí Poncho va a estar Gutiérrez encarcelando a Arturo Ávila. Va a ¿no? estar ahí en Imagínense. su... ¿Cómo se llaman los que usan los ministros? ¿Como las togas? Como las togas. Las togas con el martillazo. Voy a tener aquí yo una cabecita así de Arturo Ávila aquí de juguete. ¿A quién pondrías en esa Suprema Corte de Justicia? ¿A quién pondría yo? Sí, de persona. A ver, si fuera el caso de que, a ver, vamos a escoger allá a la gente más popular para que sean parte de esta Suprema Corte de Justicia. Para pesadilla de las tías panistas, ¿a quién Exacto. pondría yo? Pondría a Noroña. Pondría a quién más le temen. Pondría a AMLO. Imagínate, Andrés Manuel. A AMLO, a Noroña, a Poncho Gutiérrez, pondría a Tolini, pondría a... Híjole, ¿quién más no se les va al cuello? ¿Quién es así protagonista de...? Tendría que pensarlo. ¿Alguien que les quite el sueño a las tías panistas? No, obviamente es broma. Sí buscaríamos perfiles que alguna vez hayan sido criticados por chairos y derechairos, porque eso te habla de bueno, déjame Saldívar decirte, me parecía bueno. en esta lógica, que lo hicimos como broma, ¿no? Y un poquito como sarcasmo, pues eso se puede hacer ahora. Se podría hacer. Claro, es decir, con las leyes actuales, la presidenta con la mayoría calificada que tiene podría decir, pues ¿por qué no Fernández Noroña que se vaya a la corte, ¿no? Sí. O ¿por qué no Poncho Gutiérrez, que es mi amigo y que lo quiero mucho, Claro. que se vaya a la corte también, ¿no? O ¿por qué no Arturo Ávila, que ya mejor deje la diputación y que se vaya a la corte? Eso se puede hacer hoy con una mayoría calificada. Y creo que cuando hablamos de riesgos, pues hay mucho más riesgo en dejar las cosas como están, Sí. porque sí se responde a un interés específico, ¿no? A la propuesta que estamos haciendo. Y ahí es donde nuevamente la derecha vuelve a caer en esta suerte de fantasía creada, de narrativa mentirosa, de no estudio, de no investigación, de hablar por hablar, ¿no? Porque si fueran un poquito inteligentes, porque debo decirlo, creo que no lo son, ¿no? Si fueran un poquito inteligentes, sabrían que esta reforma le beneficia a la mayoría de las y de los mexicanos. Pero, Y hasta ellos. mira, te voy a decir algo de por qué tanta resistencia. Decía el compañero y amigo catedrático Juan Carlos Monedero, un promotor de la izquierda española, ¿no? Que cuando la derecha deja de ganar elecciones, lo que hace es enquistarse en los poderes judiciales. E incluso los poderes judiciales han llegado a llevar a cabo golpes de Estado sin el respaldo de la gente. Y ese es el riesgo que puede llegar a suceder. Por eso también la legitimidad popular nos da el respaldo de que no tendremos gente que responda a intereses muy específicos, porque, a ver, ya ha pasado en varios países en la historia del mundo, en donde el poder judicial ha dado golpes blandos a las democracias, porque es la única manera de quitarle el poder al pueblo. Y eso no queremos que suceda, ¿no? Y ya estaba pasando en México, la verdad hay que reconocerlo. Teníamos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que echó para abajo incluso reformas constitucionales. Perdón, yo puedo estar de acuerdo en una acción de inconstitucionalidad, es decir, que me digan que esa ley no cumple con la Constitución. Pero si yo cumplo con los requisitos para reformar la Constitución, ¿no? A través de la representación popular, ¿no? Que me da el pueblo en las cámaras de diputados y de senadores, y después la Suprema Corte de Justicia decide echar para abajo esas reformas, como lo hizo la ministra Norma Piña, es meter el pie en un poder que no le corresponde, sin ninguna legalidad. Y la gente se dio cuenta de eso. La gente se dio cuenta de eso. Entonces, había un riesgo latente. La vimos operando, mandando mensajes al presidente de un tribunal que en teoría es autónomo, al tribunal electoral, hostigando, ¿no? Reuniéndose con los jefes de los partidos políticos. Reuniéndose con los jefes de los partidos políticos. A ver, yo estuve presente, y no se me olvida, fíjate, en Querétaro, en este evento en donde se celebraba el aniversario de la Constitución Política Mexicana, que fue la primera aparición en público de la ministra Norma Piña.
ahí estuvo Andrés Manuel López Obrador. De hecho, ahí tengo un video en mi Instagram donde lo saludo y le doy un abrazo y me tomo la foto con él. Y desde ahí el mensaje que mandó era muy claro. Cuando todos nos paramos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una investidura presidencial, Claro. ¿no? Ella se quedó sentada. Es cierto, no me acordaba. Se quedó sentada. Y no solamente se quedó sentada, se reía, había una actitud apática, había una actitud burlona, y mandaba la señal de cómo sería la relación con el Poder Judicial. Incluso su discurso, que es de veras motivo de análisis, ella deja ver un poquito el camino, ¿no? En una disfrazada autonomía del Poder Judicial, lo que estaba dejando ver es que venía un conflicto con el Poder Judicial, que en mi opinión respondió a intereses de la derecha. Y fueron evidenciados además. Que incluso Armenta, ¿no? Cuando denunció los mensajes por WhatsApp que se veían ridículos, que dijimos, Armenta también, pues tú no manches. Yo dije, o sea, esto me está amenazando. Ajá, que decía, mire, me está amenazando, jaja, soy Norma Piña, jaja, cuídate, no sé qué, cosas así, ¿no? Dijimos, ay, Armenta, o sea, no seas exagerado. Pues salió ella dijo, sí, lo que dije en privado lo sostengo en público. Oye, ¿qué haces amenazando a la madrugada? Él era diputado en ese entonces. Senador. Y lo amenaza por WhatsApp con jajajaja, vas a ver, conmigo no te metas, jajaja, no sé qué más. ¿Y a quién más amenazó después? Al presidente del Tribunal Electoral, al expresidente, ¿no? Pidiéndole que resolviera en cierto sentido cierta sentencia. Imagínate. Poco antes de la elección, ¿eh? Imagínate a qué grado estábamos llegando y tú ves la conversación y es de terror. O sea, era una persona que además de tener insomnio, porque lo hacía en la madrugada. Sí, ¿no? Sí. No está bien ver Netflix. Imagínate que de pronto a la 1 de la mañana te aparece ¡pum! Norma Piña. No, yo no, es película de terror, yo sí corro. No, ni lo abro, ni apago el celular y lo aviento. Sí, le llegó un mensaje y decía, más te vale que resuelvas así y así, tal, en la madrugada por WhatsApp. Claro, y el propio presidente del tribunal dice, oiga, ¿me está usted amenazando? No, yo nada más le estoy diciendo. Lo estoy invitando. Entonces, yo creo que el riesgo de que la derecha pudiera tratar de llevar a cabo acciones antidemocráticas utilizando el Poder Judicial, lo tuvimos latente en los últimos 2 años de gestión de la ministra Norma Piña, ¿no? Sí. Y me parece que esta reforma pues cae perfectamente bien para darle ese sentido democrático a la reforma judicial. Yo recuerdo cuando fue el tema del litio, ¿no? Que se iba a nacionalizar y todo esto, y votaron todos a favor, y faltó el último escalón, lo de la Corte, y AMLO dijo en la mañanera, esta es la prueba de fuego para ellos, ¿no? Y dijo AMLO, el litio va a ser, no sabemos si sí o si no, al parecer sí, el oro blanco en el futuro, no sé qué más, y va a ser, o sea, tenemos suerte de que en México tengamos estas reservas de litio y bla, bla. Y dice el presidente, mañana la Suprema Corte es el último filtro, ya todos votaron a favor, ya las cámaras, ya el Ejecutivo, de ellos va a depender que el litio sea nuestro, que el litio sea de los mexicanos, que las ganancias sean para nosotros, que no se le entregue a los privados, a los extranjeros. Y votan en contra. Votan en contra ante los ojos de los mexicanos como... ¿Cómo? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué votan en contra de algo que no... De verdad, yo escuchaba los argumentos que decían, no, porque... ¿Por qué? O sea, dime por qué estás en contra de que nuestro litio sea explotado por nosotros y las ganancias se queden para nosotros. Sí, va a haber parte para una parte para la propiedad privada, para la iniciativa privada, para el sector privado, para que se pueda rentar el equipo, que ellos también se queden con un margen de ganancia, pero la mayor parte de la ganancia se la va a quedar México, nosotros. Votaron en contra de eso. ¿Por qué? Y dice AMLO, se los van a cobrar en las urnas. Claro. Y pasó. Y no solamente eso, a ver, la propia reforma a la Guardia Nacional. Sí. ¿Recuerdas? Una gestión impresionante en el Congreso, en el Senado, e incluso otras fuerzas políticas votaron con Morena para que fuera una realidad, y era una reforma constitucional, y la Suprema Corte de Justicia sin ninguna facultad le echó para atrás, ¿no? Y eso me lleva a platicarte algunas nuevas reglas procesales que me parecen fundamentales, que va a también incluir esta reforma al Poder Judicial. Fíjate, una de ellas es la justicia expedita, y lo platicábamos cuando no estábamos al aire todavía, ¿no? Ahora sí van a estar obligados a tener resoluciones en un plazo máximo de 6 meses en asuntos fiscales, porque son de relevancia. Platicábamos del caso de Salinas Pliego, ¿no? Sí. Y también
en asuntos penales de 1 año máximo. ¿Por qué? Porque son penas corporales las que están ahí involucradas, ¿no? Penas que implican cárcel o prisión. No puedes tener una persona ¿no? 10 años porque el juez no tiene ganas de sacar una carpeta. No, o porque alguien está interesado en que alguien se quede ahí, Sí. ¿no? Entonces, esto me parece muy importante, ¿no? Ahí la justicia expedita viene a darle un nuevo sentido a la justicia en nuestro país. El siguiente tema que me parece importante es que se va a prohibir entregar o otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales o acciones de constitucionalidad. ¿Cómo es eso? Es lo que te mencionaba ahorita. El ejemplo perfecto. Se aprueba la reforma de la Guardia Nacional. Oye, hay un poder constituyente, electo por las gentes, formado en un Congreso que tiene 2 cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta. Ambos poderes decidieron reformar la Constitución. ¿Reformada la Constitución? ¿Está reformada la Constitución? Ya está. Listo. No puede haber una acción de inconstitucionalidad sobre una reforma propuesta. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Estás metiendo pie en un poder que no te corresponde, porque el artículo 89 de la Constitución deja muy claro que la forma de gobernarse y de tener una forma de gobierno recae única y exclusivamente en el pueblo. Y es clarísimo. Sí. El pueblo decide Elige cómo. su forma de gobierno. El pueblo elige su forma de gobierno. Y si esa es la forma en la que se eligió, pues con el perdón de los demás. Tienen que entender que esa fue. Entonces, esto se va a evitar. Otra que me parece muy importante es que, ya lo mencionamos, en la justicia local, las reglas de elección directa las van a establecer directamente las entidades federativas y los poderes de las entidades federativas, que en mi opinión debería ser un espejo de lo que se va a hacer a nivel nacional, pero da libertad para que cada quien... Puede ser un programa piloto, Claro. ¿no? Si funciona a nivel local, claro. oye, y si lo llevamos arriba. Y algo que me encanta, los fideicomisos ilegales del Poder Judicial. Un buen día decidieron en el Poder Judicial que su fondo de pensiones deberían de manejarlo ellos. Y se ha vuelto una caja de Pandora, ¿no? Pero además es la forma en la que han sometido a los trabajadores del Poder Judicial, diciéndole, no, es que se quieren llevar sus pensiones. Sí, No hay nada más falso, ¿eh? Es todo lo contrario. Lo que se pretende es darle transparencia absoluta y garantía al trabajador del Poder Judicial de que su pensión está en un organismo de pensiones, como lo es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, resguardado, que es intocable, porque hoy no sabemos qué se hace con ese dinero. Hoy no sabemos absolutamente nada de esos recursos. Es más, hasta preocupa la resistencia que hay para transparentar. ¿Qué están escondiendo? ¿Qué se esconde? ¿Dónde están? ¿Para quién es? O dónde está invertido. Y esa utilidad que generan las inversiones, ¿de cuánto es? ¿Está en una buena inversión? ¿Alguien se lleva una comisión por la inversión y por la bolsa, o se la llevan completamente los trabajadores? Porque que no se nos olvide, ¿no?, que los principales actos de corrupción de los fondos de pensiones está en las inversiones que se manejan de ellos, en donde hay mucha corrupción, ¿no? Una institución bancaria o financiera puede decir, oye, pásame el monto de recursos, ¿no? Hay un rendimiento del 6%, ¿no? Y te doy 2 puntos por fuera. Eso ha llegado a pasar, casos documentados de corrupción. Usan el dinero de los trabajadores de Poder Judicial, claro, de los que, por cierto, para los que no se acuerdan, hace que como un año también se estaba diciendo, vamos a hacer, decía AMLO, la reforma de todo esto, un poco diferente en aquel entonces. ¿Se acuerdan que había marchas de los trabajadores del Poder Judicial que decían, es que nos quieren correr a todos? ¿Es que AMLO nos quiere correr a todos? ¿Es que AMLO dice que nos va a despedir masivamente? En ninguna parte de esta iniciativa, en ninguna parte se hablaba de correr a los trabajadores. Era un tema con los de hasta arriba. Y a ellos les decían que les iban a quitar sus prestaciones, cuando era justo esto, es encuerar los fideicomisos. Paréntesis para la gente que no sepa, un fideicomiso es como un ahorrito, es un dinero destinado a cierta función que lo administra cierta persona, pero puede que esa persona diga, yo no quiero que nadie vea cuánto dinero es y cómo lo manejo. Por eso lo tienen tan escondido. Esta reforma plantearía sacar ese dinero y decir, a ver, ¿durante cuántos años lo tuviste? ¿Cuánto le metiste al mes? ¿Lo tenías invertido en algún lugar? Ok, sí, ¿en dónde? ¿Es legal o ilegal? ¿Cuánto dinero ganaste? ¿No? Se me fue la palabra, el 6%. Los rendimientos. Los rendimientos. Ese rendimiento,
¿quién se lo quedó? Ujú. ¿Lo regresaste ahí para que siguiera generando más rendimientos proporcionales? ¿O te lo quedaste tú? ¿O se lo quedó alguien más al que le estás haciendo un favor a cambio de alguna O cosa rara? incluso ¿Dónde estás está? poniendo en riesgo el rendimiento, ¿no? Porque si Ujú. algo no puedes poner en riesgo es un fondo de pensiones. De la gente, del trabajador. ¿En qué bolsa está? ¿Qué restricciones hay para mover este tipo de inversiones? Entonces me parece que transparentar el fondo de pensiones para los trabajadores es un beneficio para el trabajador del Poder Judicial, Ujú. pero ellos lo usaban para cooptar a los trabajadores. Por eso veíamos manifestaciones del Poder Judicial asustadísimos cuando se hablaba, ¿no?, de la posibilidad de quitar este fideicomiso. ¿Por qué? Porque la ministra Norma Piña les decía, díganles a todos los trabajadores Ujú. que les van a quitar sus pensiones y todo lo que han ahorrado. Nada más falso. Lo que me suena a consejeros del INE diciendo, díganle a los trabajadores del INE que quieren desaparecer el INE, Lo mismo. que salgan a marchar en la Lo marcha mismo. rosa porque Lopitos quiere desaparecer al INE y capturar la democracia. Oye, solo quieren que te bajes el sueldo. Lo mismo. Solo quieren que te bajes el sueldo, güey, bájatelo 20%. No, en lugar de bajarme ese dinero que ya tenían o sea, ya era una cantidad enorme. Oye, güey, bájate 20% del sueldo, güey. Ya te vas a ir en un año. Ya te vas a ir en año y medio. O sea, déjalo así, güey. Trágate poquito el orgullo. No, moviliza a toda la gente y diles que AMLO quiere desaparecer al INE para que voten en contra de esto, para que yo siga ganando 20% más. El ego, el egoísmo más bien. Güey, engañaste a tanta gente. O sea, que a mí me daría flojera decir, ya, güey, en lugar de ir yo a marchar y eso, ya, güey, bájame el varo, ya, o sea. Oye, pero además, curioso, Poncho, porque ese INE que salían a defender fue el que ahora estaban atacando, ¿no? Que cómo era posible, ¿no? Que cuáles traidores y no, oye, a ver, hay una incongruencia en la derecha, ¿no? Y una hipocresía increíble, ¿no? Y ha quedado demostrada. Y yo creo que no solamente hay que decir que esta es, digamos, hoy la reforma que forma parte de la narrativa de comunicación más importante, ¿no? Y es con la que la derecha ahora pretende espantar a la gente. Sí creo que hay un interés genuino de la derecha porque pierden una herramienta de poder que les estaba ayudando a compensar de alguna forma que ya no fueran electos mediante el voto popular. Y claro que hay intereses afectados. Ya estaban jugando, la Corte estaba jugando a un partido político, lo cual es gravísimo. Claro. Bueno, el INE lo hizo también con Lorenzo. El INE fue un partido rosa. Claro. No fue el Partido Nacional Electoral. Claro, horrible. Por supuesto. Y yo decía, mientras en las mesas de análisis serias hablaban de que Lopitos es el dictador y que ahora sí vamos a hacer Venezuela y la dictadura. Oye, güey, tienes al presidente el árbitro, el presidente del INE, el que se supone que tiene, el que decide quién gana y el que es limpio, haciéndole el trabajo al PRI y al PAN. ¿Por qué de eso no dices nada? ¿Por qué eso no te preocupa? Y Norma Piña haciéndola de defensora del PRI y el PAN en contra de Morena. Eso es tener al árbitro y al Poder Judicial de un lado claro y evidente del PRI y del PAN o en contra de Morena, como lo quieras ver. Eso sí es gravísimo. Esto es mucho más grave que tus dictaduras imaginarias. Nadie habló de eso, lo cual me hace pensar o no se dieron cuenta porque son muy tontos o lo sabían perfectamente porque son cómplices de ese poder. Pero además, Poncho, a mí me gustó mucho algo que decía uno de nuestros referentes más importantes hace unos días, Pedro Miguel, ¿no? Decía, fíjate, nosotros en nuestro movimiento pacífico, porque es sin duda una insurrección pacífica lo que estamos viviendo en México, es una revolución pacífica y tiene más mérito porque nosotros no convocamos al pueblo a tomar las armas. Tomamos las bases jurídicas que nos dieron los neoliberales. Es decir, sus herramientas. Con sus propias herramientas tramposas, nos tocó competir contra ellos. Y el mérito está en el pueblo, porque el pueblo demostró que tiene una enorme grandeza, sí, ¿no? Y que nada puede contra él. Y ese es, yo creo que el mayor mérito de este gran movimiento de Morena, ¿no? Cuando tú piensas en toda la lucha histórica que tuvo este movimiento, en cómo logramos a pesar de las reglas de los neoliberales, porque las reglas actuales son las de ellos, y con las reglas de ellos salimos a ganar elecciones, salimos a cuidar casillas, salimos a pelear contra ellos, ¿no? Hoy corresponde a la izquierda, a este movimiento, poner las reglas. Y fíjate qué generoso movimiento. Porque en vez de hacer lo que cualquiera pensaría, que es tomar control, hacer lo que sí hicieron ellos, como lo han hecho muchos gobiernos de izquierda en el mundo, sí toman el control porque se sienten amenazados, dicen, no, espérense, yo lo tomo, dice no, que el control lo tome
el pueblo. Y ahí está el mérito de esta reforma judicial. Y el día que Morena falle, el pueblo se lo puede cobrar Sin con las duda. herramientas que puso Morena Claro. para que regrese el PRI o el PAN o MC o quien sea. A ver, vamos más lejos, Poncho. La revocación de mandato. La revocación de mandato es una propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, aquellos que decían que era un dictador, que Venezuela, que se iba a quedar para la posteridad, Andrés Manuel López Obrador, les dio una lección de democracia absoluta. Es decir, hoy la doctora Claudia Sheinbaum, a mitad de su sexenio, se someterá a la revocación de mandato. ¿Para qué? Para que la gente evalúe si quiere continuar con el gobierno de ella o no. Algo que en la vida se hubieran atrevido a hacer los neoliberales. Es más, yo te digo, si hubiera habido una revocación de mandato en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo hubieran corrido. Si hubiera habido una revocación de mandato en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, lo hubieran corrido. Si hubiera habido una revocación de mandato en el gobierno de Vicente Fox, lo hubieran corrido. Es decir, la gente está tomando por primera vez de forma auténtica el poder. El pueblo verdaderamente es quien decide. Y por eso Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia no solamente como uno de los mejores presidentes de la historia de nuestro país, sino como que aquel, ¿no?, que vino a darle aires de cambio, aires de transformación a un país que estaba en la auténtica desesperación. Yo vengo de una generación, Poncho, en donde cuando yo era niño se hablaba de hiperinflación. Cuando eras niño se hablaba del riesgo de los tiranosaurios atacando. También, pero cuando crecí un poquito más. Ya de puberto. Sí. ¿No? Que gobernaba Miguel de la Madrid, por ejemplo. Yo tenía 6, 7 años en esa época. Lo único que yo escuchaba era hiperinflación, lo único que yo escuchaba era corrupción, lo único que yo escuchaba era el peso ya perdió contra el dólar, lo único que yo escuchaba es las 3.500 empresas paraestatales se van a privatizar y creo que dejó 560 nada más. Él fue el gran padre del neoliberalismo, a través de el GATT famoso, le dio entrada a todas estas políticas neoliberales, ¿no? Y el gran inicio del desastre económico, porque hay que tener muy claro qué representa un proyecto y qué representa el otro, ¿no? Un proyecto es un proyecto que no pone como premisa fundamental la felicidad de la gente, sino que pone el individualismo, ¿no? Y en esa lógica de individualismo necesitan un Estado que no sea fuerte, porque un Estado que no es fuerte no podemos entonces meter mano para sacar igualdad, ¿no? Y necesitan que la mayor parte del recurso se quede en la esfera de unos pocos y no importan los demás. Y entonces hay una especie de esclavitud moderna y por eso tuvimos una generación. México era una fábrica de pobres. A partir de que llega Andrés Manuel López Obrador, fíjate qué dato te voy a dar. Todos los días salieron 3.500 personas de la pobreza extrema. Todos los días. Según el Coneval, no según Arturo Ávila, ¿eh? Según el Coneval, claro. Y eso me parece un dato que es bien importante, ¿no? Oye, los programas de bienestar sí vinieron a aliviar verdaderamente el olvido en el que teníamos a mucha gente. Y falta mucho, sin duda. Fueron años de olvido. Por eso no podemos olvidarnos de un Borges que se robó la mitad de Quintana Roo. Por eso no podemos olvidarnos de los Duartes, ¿no? Cuando tú escuchas que en la sentencia le están diciendo que se robó 3,000 millones de pesos del estado de Veracruz y el otros tantos miles de millones de pesos de Chihuahua, ¿no? Cuando tú empiezas a escuchar la gran cantidad de historias de corrupción históricas que tenía este país, es cuando dices, no lo podemos olvidar. ¿Para qué? Para que no se repita. Sí, por eso que eso es para los jóvenes. En pocas palabras diríamos que eso es lo que por afuerita pretende. Por afuerita en general, ¿no? Punto por punto. Obviamente cada uno de estos aspectos tiene muchísimas aclaraciones, características, semipuntos, tiene varias cosas ahí. Tú le puedes garantizar a la gente, a los mexicanos que pusieron en tus manos y en la de Morena toda la capacidad de reformar el poder. Ayer yo le decía a Cravioto, el senador, le dije, mira, yo no soy morenista, yo no soy militante, soy izquierdista y me emociona ser parte y presenciar esta etapa histórica de México en la que el pueblo le da el poder
y la confianza a Morena. Si te das cuenta de la responsabilidad que tienes en tus manos, además del café. Tienes una enorme responsabilidad de quedarle muy bien a la gente, tú y Morena. Me puedes ver a los ojos, bueno, a mí no importa, luego te enamoras. Más bien a la gente. Que digan, o sea, que tú le digas, no la vamos a cagar. De verdad, estamos a la altura del momento histórico. Sí se lo podrías garantizar a la gente. Claro, por supuesto. Yo creo que desde que tomamos la determinación de participar por un espacio en el Congreso o en el Senado, los que van a ser gobernadores, pues sabíamos perfectamente bien cuál es el plan que estábamos respaldando. Nadie presentó una propuesta tan clara, como la doctora Claudia Sheinbaum. A mí que me tocó ser vocero, Poncho, de la doctora, pues me tocó conocer todos estos asuntos de primera mano, me tocó defenderlos, me tocó debatirlos con varias gentes que hoy deberían de estar en un manicomio. Sí, lo recuerdo. Y lo entendemos y lo conocemos bastante bien. Y además, no somos gente improvisada. Tú dices, oye Arturo, tú eres empresario. Sí, soy empresario, pero también soy licenciado en Derecho. Tengo estudios en UT, en Austin, de Derecho Angloamericano, ¿no? Tengo una maestría en Dirección de Empresas por el IPADE. Tengo estudios en Harvard. Es decir, no hay una improvisación de la preparación que tenemos para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Y en esa lógica, pues no le vamos a fallar al pueblo de México, sin duda. Arturo, ahí está, un poquito de la reforma judicial, al Poder Judicial. Cualquier duda, pueden seguir a Arturo en sus redes sociales, en su Instagram, te encuentro como Arturo Ávila, en Facebook, en OnlyFans, ahorita nos va a decir cómo lo encontramos también, @ eso sí calienta, esa es tu red. Ya después, eso sí calienta, _ mucho. Eso sí calienta, mucho. Es que la mía es @ eso sí calienta, la de Arturo Ávila es eso sí mucho. Calienta, mucho Aguascalientes. Bueno, Arturo, muchas gracias, vamos a estar muy al pendiente de todo esto. Te estaremos exigiendo y estaremos reconociendo las cosas buenas también. Espero verte en el Congreso para que nos visites mucho. No, espero que me veas algún día de ministro, más bien. Por favor, yo a ver si puedo proponerte por ahí. Muchas gracias. Podemos hacer el intento, a ver si pasa. Por ir estudiando. A ver si es cierto que podríamos poner a un peso pluma, sí. Pondremos, digo, sin hacer la comparación, gracias, ¿no? Me queda claro que usted es un hombre estudiado, por supuesto. Ahorita, ¿no? En YouTube voy a ver aprender Derecho en 5 minutos. Entonces ahorita voy a darle a ver si es cierto que se puede, que cualquier menso puede estar ahí. Arturo, muchas gracias. Gracias, querido Poncho.